Cuando me mudé a este pequeño pueblo en el interior de Europa, buscaba tranquilidad. Era uno de esos lugares en los que todos se conocían, con apenas unas calles principales y una atmósfera que parecía congelada en el tiempo. Los días pasaban con calma, y la vida, aunque sencilla, era suficiente para aquellos que preferíamos el anonimato y la rutina. El vecindario era tan predecible como el clima, fresco por las mañanas, cálido al mediodía, y la misma conversación al pasar junto a las puertas de las casas. Mi vecino de al lado, Klaus, era exactamente lo que todos desearían tener al otro lado de la valla. Siempre con una sonrisa, siempre dispuesto a ayudar, ya fuera cortando el césped de alguien o cargando las bolsas de la compra de alguna anciana del barrio. Los niños lo adoraban. A menudo los veías corriendo hacia él para que les diera caramelos o les contara alguna historia divertida. Su casa estaba impecable, con el jardín siempre perfectamente cuidado. Si existía un modelo de vecino perfecto, Klaus era el ejemplo vivo. Sin embargo, a pocos metros de su casa vivía Jan. Jan era todo lo contrario: huraño, conflictivo y con un problema evidente con el alcohol. Su presencia era intimidante, no porque fuera físicamente imponente, sino porque siempre parecía estar al borde de la explosión. Gritaba a los niños que jugaban en la calle, discutía en voz alta con quien se cruzara en su camino, y las noches en las que llegaba borracho a casa eran un verdadero espectáculo. Lo peor era que nadie en el vecindario se atrevía a enfrentarlo. Todos lo evitábamos, desviando la mirada cuando pasaba por nuestro lado o cerrando las ventanas cuando comenzaba a gritar. Lo que más me perturbaba de Jan no era solo su comportamiento, sino la manera en la que Klaus lo trataba. Siempre educado, siempre sonriente, como si nada en el mundo pudiera alterar su compostura. Mientras los demás hacíamos lo posible por evitar a Jan, Klaus parecía acercarse a él con una tranquilidad que me desconcertaba. No podía entender cómo alguien tan pacífico y amable como Klaus podía soportar a alguien tan desagradable como Jan. Una noche, escuché una discusión más fuerte de lo normal. Los gritos de Jan resonaban en la calle, pero esta vez había algo diferente. Un silencio abrupto lo siguió. Me asomé por la ventana, esperando ver algún indicio de lo que estaba ocurriendo, pero no vi a nadie. Al día siguiente, Jan no apareció. Su coche seguía estacionado en el mismo lugar, su casa permanecía a oscuras, y aunque en el pueblo los rumores comenzaron a circular, nadie parecía realmente alarmado. Los días pasaron, y la ausencia de Jan se convirtió en tema de conversación solo entre murmullos. Nadie se atrevía a preguntar en voz alta qué había sucedido. Fue como si, de repente, el vecindario hubiera decidido colectivamente que su desaparición era un alivio. De alguna manera estábamos todos mejor sin él. Klaus, por su parte, seguía como siempre, amable, sonriente, cortés. Ni una palabra sobre Jan, ni una mención sobre lo que había ocurrido esa noche. No podía sacarme de la cabeza la idea de que Klaus sabía algo. Algo en su calma me inquietaba. Empecé a observarlo más de cerca, a notar pequeños detalles que antes había pasado por alto. Su sonrisa, tan constante, empezaba a parecerme forzada, casi mecánica. Sus ojos, que siempre habían sido cálidos, ahora me parecían vacíos, como si detrás de esa fachada perfecta hubiera algo más. Empecé a recordar pequeños gestos, cómo miraba a Jan, cómo se ofrecía siempre a ayudar, cómo parecía estar presente en cada pequeño incidente que ocurría en el barrio. Una tarde, mientras paseaba por la calle, vi a Klaus en su jardín como siempre cuidando de sus flores. Sentí un impulso irracional de confrontarlo, de preguntarle directamente por Jan, pero algo en mí se detuvo. Había algo en su mirada que me advertía que no lo hiciera. De alguna manera todos habíamos llegado a una especie de acuerdo tácito. Nadie preguntaría, nadie indagaría. Todos preferíamos la comodidad de la ignorancia. Esa misma noche, mientras intentaba conciliar el sueño, un pensamiento oscuro cruzó mi mente. ¿Y si Klaus no era simplemente el vecino perfecto? ¿Y si esa amabilidad, esa disposición constante a ayudar, era solo una fachada?
Recordé cómo siempre parecía estar presente en los momentos oportunos, como nunca parecía alterarse por nada ni por nadie, ni siquiera por alguien tan destructivo como Jan. ¿Qué pasaba si había hecho algo? No tenía pruebas, solo un presentimiento que me carcomía por dentro. Una semana después, una furgoneta llegó frente a la casa de Jan. Varios hombres entraron y comenzaron a sacar cajas. El propietario había vendido la casa, dijeron. Nadie preguntó más. Fue como si Jan nunca hubiera existido. El pueblo volvió a su rutina, con Klaus siempre al frente de cualquier iniciativa comunitaria, siempre con una sonrisa, siempre dispuesto a ayudar. No sé cuánto tiempo más podré seguir viviendo aquí. La desaparición de Jan se ha vuelto un peso insoportable en mi mente, y la idea de que Klaus podría haber estado involucrado me mantiene en vilo. Cada vez que lo veo, me pregunto qué secreto se esconde detrás de esa sonrisa. ¿Qué más es capaz de hacer sin que nadie lo sepa? Y si algún día decido hacer preguntas que no debería, ¿qué me pasaría? A veces me encuentro mirándolo desde mi ventana, preguntándome si él sabe que estoy pensando en él. Y entonces, justo cuando mis pensamientos alcanzan su punto más oscuro, Klaus me saluda con esa sonrisa perfecta, esa que ahora me provoca escalofríos. Y yo, por supuesto, le devuelvo el saludo, como todos los demás. Porque después de todo, ¿quién no querría tener un vecino como Klaus? Mi vida en el pueblo había sido tranquila hasta hace poco. No podría decir que era amigo de mis vecinos, pero nos saludábamos al cruzarnos en la calle o cuando nos encontrábamos en la tienda. Era suficiente. Me gustaba la paz de saber que vivía rodeado de personas sin la incomodidad de tener que interactuar demasiado. Todo cambió cuando llegó el nuevo vecino. La casa al final de la calle, la que había estado vacía durante meses, finalmente encontró un comprador. Pensé que sería una familia, pero no vi niños ni a nadie en particular. Solo un hombre, que a veces se asomaba por la puerta o por las ventanas. Cuando pasaba cerca nunca pude ver con claridad quiénes vivían ahí, pero lo que empezó a inquietarme fue el hecho de que nunca vi a más nadie entrar o salir. Al principio, era solo un detalle curioso, pero luego empecé a notarlo más. Salía de casa temprano y sin importar la hora, el nuevo vecino siempre parecía estar en algún lugar visible. Al principio pensé que coincidíamos por casualidad, pero cuanto más me fijaba, más evidente se volvía. Estaba en su jardín parado junto a la ventana o sentado en el porche, siempre observando, aunque nunca saludaba. Una mañana, cuando fui a sacar la basura, lo vi parado frente a su casa. Me quedé mirándolo por un segundo, esperando un saludo o al menos un gesto de reconocimiento, pero no hizo nada. Solo me miró, y su expresión me resultó inquietante. No era hostil ni amigable, simplemente vacía, como si estuviera observando algo que no podía comprender. Luego algo más extraño sucedió. El señor Santos, que vivía 2 casas más abajo, desapareció. No lo vi en días, y su buzón comenzó a llenarse de cartas. Fue tan repentino que, una mañana, cuando vi un cartel de "Se vende" en su casa, no pude evitar sentir un escalofrío. No había escuchado nada sobre que se mudara ni ningún otro comentario en el vecindario. Simplemente se había ido. Poco después, desapareció la señora Marín, que siempre estaba en su jardín cuidando de sus plantas. Nadie supo qué pasó con ella. Su jardín comenzó a marchitarse, y al igual que el señor Santos, su casa apareció con un cartel de "Se vende" sin previo aviso. 2 vecinos desaparecidos en menos de un mes era inusual para un lugar tan pequeño como este. Cuando intenté preguntar a otros vecinos, la mayoría simplemente lo atribuyó a mudanzas o cuestiones personales, pero no podía sacudirme la sensación de que había algo más. Una noche, después de varias semanas de estas desapariciones, mientras regaba las plantas en mi patio trasero, vi algo que me puso los pelos de punta.
Mi nuevo vecino estaba parado en su jardín, detrás de la cerca que nos separaba. No hacía nada, solo estaba ahí mirándome. Me quedé quieto, esperando a que dijera algo o hiciera algún gesto, pero no se movió. Saludé, más por nervios que por cortesía, pero él no respondió. Finalmente, se dio la vuelta y entró en su casa, dejándome con una sensación de incomodidad que no pude sacudirme por el resto de la noche. Decidí que debía dejar de darle tanta importancia. Todo eran coincidencias, al menos eso me repetía. Pero entonces, una madrugada, a las 3 en punto, escuché un golpe suave en la puerta de entrada. Me levanté, desorientado, y me acerqué lentamente. Había silencio, pero el golpe se repitió, más fuerte. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Quién llamaría a esa hora? Tomé el teléfono con la intención de llamar a la policía, pero antes de que pudiera marcar, una voz se escuchó desde el otro lado de la puerta. «Abre, por favor», susurró, con un tono tan bajo que apenas pude escucharlo. «Solo quiero hablar». Mi cuerpo se congeló. Era la voz del nuevo vecino. Puse el oído en la puerta intentando escuchar más, pero lo único que seguí oyendo fue esa petición suave, insistente. «Por favor, abre». Cada palabra parecía más tensa, más urgente, pero seguía sonando susurrante. Me alejé de la puerta con la espalda apoyada en la pared, respirando agitado. No entendía qué estaba pasando, pero sabía que no quería abrir. A pesar de su tono, había algo en esa voz que me hacía pensar en peligro, en algo oscuro. Pasaron varios minutos hasta que la voz se silenció y el miedo comenzó a disiparse lentamente. Me acerqué a la mirilla para comprobar si seguía ahí, pero no había nadie. Sin embargo, al bajar la vista, vi un sobre pequeño en el suelo. Lo recogí con manos temblorosas y lo abrí. Dentro solo había una nota con un mensaje inquietante. «Eres el siguiente». Me quedé parado en el pasillo, sintiendo que el suelo se hundía bajo mis pies. Todo lo que había pasado en las últimas semanas, las desapariciones, las miradas de mi vecino, todo cobraba sentido, aunque de una manera que no quería aceptar. Intenté no pensar demasiado en la nota, pero desde esa noche no he podido dormir bien. Cada pequeño ruido, cada sombra que veo en la casa, me hace saltar. Siento que me vigilan, como si algo estuviera siempre acechando a mi alrededor. He tratado de hablar con otros vecinos, pero parece que nadie más ha notado nada raro. Todos siguen con sus vidas, como si nada hubiera cambiado. Ahora, cada vez que me asomo por la ventana o salgo al jardín, sé que mi vecino está ahí, observando, esperando. No sé cuánto tiempo me queda antes de que sea mi turno, pero una parte de mí empieza a preguntarse si debería simplemente aceptar lo inevitable. Después de todo, nadie más ha vuelto. Nunca pensé que mudarme a un pequeño pueblo para buscar tranquilidad se convertiría en la peor decisión de mi vida. Todo comenzó hace 6 meses, cuando compré una acogedora casa en las afueras de Pinebrook, una comunidad de apenas 500 habitantes. Estaba huyendo del estrés de la ciudad, buscando un lugar donde pudiera escribir mi novela en paz. Qué irónico resulta ahora, considerando que me he convertido en el protagonista de una historia de terror real. Al principio, todo parecía idílico. Los vecinos me recibieron con sonrisas y pasteles caseros. El aire era limpio, las noches tranquilas, exactamente lo que necesitaba después de años en la gran ciudad. Mi casa lindaba con la de los Miller, un matrimonio mayor que llevaba toda la vida en el pueblo. Parecían agradables, aunque un poco reservados. La única peculiaridad era la vieja valla de madera que separaba nuestras propiedades. Estaba en mal estado, con tablas podridas y clavos oxidados sobresaliendo peligrosamente. Cada vez que la miraba, sentía que desentonaba con el resto del cuidado vecindario. Un día decidí abordar el tema con el señor Miller.
Estaba pensando en reparar la valla, le dije amablemente. Podríamos compartir los gastos. Su reacción me desconcertó. Su rostro se ensombreció y con voz tensa respondió: «La valla está bien como está. No la toque». Sorprendido por su hostilidad, decidí dejarlo estar. Pero no pude evitar notar cómo, desde ese día, los Miller me observaban constantemente desde su ventana. Cada vez que salía al jardín, sentía sus ojos clavados en mí. Incluso comencé a escuchar susurros tras la valla cuando regaba las plantas. Las semanas pasaron, y la atmósfera se volvió cada vez más tensa. Otros vecinos comenzaron a tratarme con frialdad. Escuchaba murmullos a mis espaldas en la tienda local. Incluso los niños dejaron de jugar cerca de mi casa. Una tarde, mientras paseaba por el pueblo, vi a un grupo de vecinos hablando en círculo. Cuando me acerqué, se dispersaron rápidamente, lanzándome miradas de sospecha. Una noche, escuché ruidos en el jardín. Al asomarme vi al señor Miller examinando la valla con una linterna. Cuando me vio, se escabulló rápidamente. Intrigado y algo asustado, decidí instalar una cámara de seguridad apuntando hacia la valla. Los días siguientes revisé las grabaciones obsesivamente. No había nada inusual, hasta que una noche, alrededor de las 3 de la madrugada, vi algo que me heló la sangre. Una figura encapuchada apareció en el jardín de los Miller. Se acercó a la valla y pareció depositar algo en su base antes de desaparecer rápidamente. Con el corazón acelerado, salí al jardín la mañana siguiente. En la base de la valla, parcialmente enterrado, encontré un pequeño frasco de cristal. Dentro había un diente que parecía humano. Aterrorizado, decidí que era hora de investigar más a fondo. Comencé a preguntar discretamente sobre la historia de mi casa y la de los Miller. La gente se mostraba evasiva, pero finalmente, el dueño de la taberna local, tras unas copas de más, dejó escapar algo inquietante. «Esa valla», murmuró, «lleva ahí desde el incidente. Nadie habla de ello, pero todos lo recuerdan». «¿Qué incidente?», insistí. Me miró con una mezcla de miedo y lástima. «Hace 30 años la hija de los Miller desapareció. Nunca la encontraron. Pero hubo rumores sobre el antiguo propietario de tu casa. Esa noche no pude dormir. Mi mente daba vueltas. ¿Estaba viviendo en la casa de un asesino? ¿Qué secretos guardaba esa vieja valla? ¿Y qué significaba el diente que había encontrado?». Al día siguiente, incapaz de contener mi curiosidad, comencé a examinar la valla más de cerca. Fue entonces cuando lo noté. Una de las tablas parecía más nueva que las demás. Con el corazón latiendo con fuerza, la moví. Detrás había un pequeño espacio hueco, y dentro, un objeto envuelto en plástico. Con manos temblorosas, lo desenvolví. Era una muñeca vieja y desgastada, y atado a ella un mechón de cabello rubio. El pánico se apoderó de mí. Tenía que salir de allí. Pero cuando me giré me encontré cara a cara con el señor Miller. Sus ojos brillaban con una mezcla de furia y miedo. «No debería haber tocado la valla», dijo con voz ronca. En ese momento me di cuenta de que todo el vecindario estaba allí, rodeándome. Sus rostros, antes amables, ahora mostraban una determinación aterradora. «Nadie debe saber», murmuró una voz entre la multitud. «El pueblo tiene que protegerse». Intenté razonar con ellos, explicarles que no entendía lo que estaba pasando, que no tenía intención de causar problemas. Pero sus miradas vacías me dijeron que mis palabras caían en oídos sordos. De repente, alguien gritó: «¡Está grabando todo!». Habían descubierto mi cámara de seguridad. El caos se desató. Algunos vecinos corrieron hacia mi casa, probablemente para buscar la grabación. Otros me sujetaron. En medio de la confusión, logré zafarme y correr hacia el bosque que rodeaba el pueblo. Pasé la noche escondido entre los árboles, temblando de frío y miedo. Al amanecer me aventuré a volver al pueblo, esperando poder recoger algunas de mis cosas y huir. Pero cuando llegué, me quedé paralizado por lo que vi. Mi casa había desaparecido. En su lugar había un terreno vacío, como si nunca hubiera existido una construcción allí.
La vieja valla seguía en su sitio, separando la propiedad de los Miller de un jardín ahora inexistente. Aturdido, caminé por las calles del pueblo. La gente me ignoraba como si fuera invisible. Cuando intentaba hablar con alguien me miraban con confusión, como si no pudieran verme o escucharme. Fue entonces cuando la terrible verdad me golpeó. De alguna manera el pueblo había intentado borrar mi existencia. No solo mi casa, sino todo rastro de que alguna vez viví allí. Pero yo seguía siendo real. Podía tocar las cosas, sentir el suelo bajo mis pies. No era un fantasma, sino un hombre atrapado en una pesadilla colectiva. Decidí que tenía que escapar, no solo del pueblo, sino de esta realidad distorsionada. Con el corazón a 1000 por hora, me dirigí a la carretera principal que salía de Pine Brook. A medida que me alejaba sentía como si estuviera rompiendo una barrera invisible. Caminé durante horas, hasta que finalmente un camionero se apiadó de mí y me llevó a la ciudad más cercana. Allí, descubrí que el mundo exterior no me había olvidado. Mi cuenta bancaria seguía activa, mi teléfono funcionaba. Pasé los siguientes meses investigando, recopilando información sobre Pine Brook y su oscura historia. Descubrí otros casos de personas desaparecidas, rumores de rituales antiguos y pactos de silencio que se remontaban generaciones. Ahora, explico esta historia como una advertencia y un testimonio. He contactado con periodistas y autoridades, aunque sé que enfrentarme a todo un pueblo no será fácil. Algunos me creen, otros piensan que estoy loco, pero sé la verdad, y no descansaré hasta que se haga justicia. A veces, en mis pesadillas, vuelvo a ver esa vieja valla de madera y siento los ojos de los habitantes de Pine Brook sobre mí. Pero cuando despierto, me recuerdo a mí mismo que he escapado, que he sobrevivido para contar esta historia. Esta es mi advertencia para ti, querido amigo. Si alguna vez pasas por un pequeño pueblo que parece demasiado perfecto, donde los vecinos sonríen demasiado y las vallas esconden secretos, no te detengas. Sigue conduciendo, porque algunos lugares tienen el poder de atraparte no solo físicamente, sino también en una realidad distorsionada de la que pocos logran escapar. Yo lo logré, y ahora lucho para que la verdad salga a la luz, porque a veces, los verdaderos monstruos no son los que se esconden bajo la cama, sino los que viven en comunidades aparentemente idílicas, protegiendo secretos oscuros detrás de sonrisas amables y vallas viejas.